Jama Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos, con algo rico, algo delicioso que el Eterno nos regala en esta tarde. A todos aquellos que nos hemos atrevido a aceptar el reto de la transición, ¿sí? Estamos abriendo a partir del programa anterior un tema que es fundamental en la vida del creyente. Un tema que indudablemente les permitirá caminar aún con mayor certidumbre. Es un tema que se ubica de manera muy importante en los tiempos que estamos viviendo, el tema de la fe. Los tiempos que estamos viviendo demandan de fe. Y no la fe en Mashiach, la fe en Yeshua HaMashiach, sino la fe de Él. Vean los tiempos. Hace un rato veía en la emisión televisiva de algún noticiero cómo hay ahorita una turbulencia tremenda, enorme, muy fuerte en el tema de pues el ejercicio de la maldad en aquellos que precisamente traen consigo maldad en su corazón. Y bueno, también el tema de este virus que ha venido a trastocar por completo la vida del mundo, y ante el cual se maneja con tanta nebulosidad, con tanta desinformación incluso, en el que se ve en reto la fe en Mashiach, la fe en Yahweh, nuestro Padre Eterno, pero aún más la fe de Mashiach, de Yeshua, en nosotros. Porque tanto lo uno como lo otro, a lo que refiero, y no nada más es eso, la turbulencia implica otros ámbitos más de la vida de la sociedad actual. Le pone un reto muy fuerte a el creyente. Simplemente con lo que ocurrió con el virus, en donde la generalidad del pueblo creyente, la generalidad de las congregaciones, hicieron valer una serie de pasajes de la Escritura para justificar el ya no congregarse. Bendito el Eterno, que en Jama Ministerios la emuná es fuerte, la emuná es plena. Y cada uno de nosotros, de los miembros de Jama Ministerios, va avanzando, va elevándose cada día en ese ejercicio de emuná. Sirva de testimonio lo que voy a decir. En estas 2 semanas, ausente de las transmisiones
de este programa, porque el Eterno, bendito Él, bendito su nombre, Yahweh, envió su justa misericordia a este su servidor, en forma de una afección en mi cuerpo. Y mi reacción fue agradecerle. Agradecerle porque había postergado situaciones que tenía que realizar. Y bueno, la agenda de un servidor sirviendo de tiempo completo al Eterno, pues simplemente postergaba y postergaba eso que tenía que enfrentar. Y déjate cuenta que dijo el Señor: con que no tienes tiempo. Bueno, pues ahí te va el tiempo. Y es justamente cuando tú aprendes a leer la manera en que el Eterno ejerce su potestad sobre su creación, más sobre su máxima creación que somos nosotros, entiendes la bondad que hay detrás de cada uno de sus actos, de cada uno de los hechos, y no solo la bendición, el amor que hay detrás de una aflicción. Si tú la logras ver, lo vas a encontrar. Bendito el Eterno, que con este tiempo que me dio, pude enfrentar la situación que tenía ahí postergando hacía ya varios meses. ¿Qué demandó de mí? Emuná. No fe, sino fe plena. Son cosas muy distintas. Ya te hablé en el programa pasado de la fe a la manera griega, de la fe en la figura de Jesús, y la fe a la manera de Yeshua HaMashiach, aquel al que se le puso el nombre de Jesús, y con ello también serias limitaciones en su doctrina. Te advertía que precisamente necesitamos voltear, necesitamos volvernos a Yeshua HaMashiach, aquel que fue profetizado desde la propia Torá, que fue concebido su nombre por el Eterno desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Aquel personaje que fue vejado, que fue maltratado, que fue humillado, y sin embargo no se quejó. Ese personaje que dio su vida en pago de nuestros pecados. Entonces, necesitamos nosotros entender la magnitud de su sacrificio y la magnitud de su doctrina. Necesitamos volvernos al personaje que tuvo un tiempo histórico de vida, tuvo una cultura, y que con esa cultura se constituyó en el Cordero inmolado. Y esa cultura es la cultura que nosotros, como sus discípulos, necesitamos tener en nosotros. ¿Te has puesto a pensar que en la promesa de perfeccionamiento a la estatura del varón perfecto, cada vez más vas a ser judío? Es decir, te vas a parecer más a un judío muy especial, aquel que dio su vida por ti. Entonces, no se alcanza a entender el por qué, de manera general, el cristianismo no se vuelva a Yeshua HaMashiach. Y aún más cuando las evidencias están en la misma escritura. Entonces, mis hermanos, lo que estamos ahora con este tema es volviéndonos a partir de la figura, de los dichos de una figura griega que es Jesús o Jesucristo, volvernos a la figura real,
a la figura que está encapsulada en ese personaje, que es Yeshua HaMashiach. Y él no hablaba de pistis, que es la palabra griega para fe. Él hablaba de emuná, fe plena, fe completa, ¿sí? Una palabra que no puede ser descrita en un solo término, ¿sí? Por eso la palabra fe no alcanza a abarcar el concepto de emuná. Y de hecho te he dicho reiteradamente a través de los programas que la fe a la griega es una parte de la emuná solamente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a prepararnos para recibir lo que el Eterno envía para nosotros, no sin antes invitarles a que se hagan de su cuaderno. En verdad que los invito a que se hagan de su cuaderno, su lápiz, su bebida. Aquí en Ciudad Victoria hay un clima de 18 grados centígrados, está fresco, agradable, invita a una generosa taza de café. Le digo a nuestro pastor Jesús Fernando, le digo una taza redilera, o sea, que esté grande, ¿sí? Apoltrónense por ahí en un mueble, de manera que tampoco les produzca somnolencia, claro, para que estén atentos a esto, que no es que yo lo diga, yo solo comparto aquello que el Eterno quiere que les diga, ¿sí? Entonces, háganse de su cuaderno de notas, o saquen su dispositivo y abran su aplicación para notas y ahí escriban lo que les cosquillee cuando oigan lo que se está transmitiendo, aquello que les causa comezón, aquello que de repente pica las costillas, aquello que dice, a ver, ¿qué está diciendo este personaje? ¿Sí? Eso, anótalo y compártelo si quieres compartirlo con nosotros. Puedes hacerlo en este momento, en el muro en el cual está la transmisión. Puedes hacerlo también cuando se publique en YouTube, en el canal de YouTube de Java Ministerios, este vídeo. Ahí también puedes tú hacer tus comentarios. Puedes mandar tus comentarios al correo de Java Ministerios, es javaministerios@gmail.com, o bien a la del programa La Fe del Creyente, que sería Java Ministerios La Fe del Creyente, todo pegadito con mayúsculas, solo con puntos intermedios, @gmail.com, ¿sí? Y bueno, aprovecho para saludar a nuestras hermanitas hasta Zumpango, en el Estado de México, ¿sí? La hermanita Rosy, a todas las hermanitas que están por ahí atentas a las transmisiones de Java Ministerios, ¿sí? Déjenme le pongo ese término, no encuentro en este momento otro, pero es una extensión de Java Ministerios, ¿sí? En proceso de constituirse, de formalizarse, ¿sí? En una sinagoga. Bendito el Eterno que hasta allá ha extendido a través de Java Ministerios, ¿sí? Así lo ha decidido Él, así lo ha querido Él, y nosotros sus siervos solamente haciendo su trabajo, ¿sí? Y bueno, también estamos por llegar en el mes de abril, ¿sí? A la primera festividad del Señor, del Eterno, la primera festividad de nuestro Elohim, Pesaj, ¿sí? Por ahí estamos ya, vamos a empezar el trabajo previo. De hecho, estamos con el trabajo previo, todo el trabajo de reconocimiento de nuestras transgresiones, de aquello que hemos hecho y que son o contravienen la voluntad de nuestro Padre Eterno. Vendrá un momento en que tendremos que sacar toda la levadura, espiritualmente hablando y físicamente hablando también, que son las etapas preparativas para ir a Pesaj, ¿sí? Y bueno, también a todos los hermanos que están conectados y a aquellos que nos escuchen posteriormente cuando vean el vídeo, los invito de manera muy, muy personal y particular, ¿sí? A que formen parte de nuestra asamblea, aún a la distancia. Hay hermanitos que se ubican en latitudes que jamás se hubiéramos imaginado que íbamos a llegar hasta allá, hasta Bogotá, Colombia, la hermanita Gladys, que por ahí se encuentra, ¿sí? Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, en fin, Perú, ¿sí? Y latitudes distintas en nuestro propio país, ¿sí? En nuestro propio estado.
Ellos son congregantes de Java Ministerios a la distancia, ¿sí? Así puedes serlo tú también. Anímate, anímate. Si tú te atreves a aceptar el reto de la transición de un estado, aún siendo creyente, en el cual las bendiciones no se ven en tu vida, bueno, Java Ministerios aquí está, ¿sí? Aquí está. Acepta el reto y verás que tu vida va a empezar a cambiar. Depende de ti, depende de tu decisión y depende de cómo vayas asumiendo aquello que el Eterno te envía para que tú puedas tener las condiciones para tener todas las promesas que Él tiene en su Escritura para ti convertidas en bendición en tu vida. ¿Sí? Y bueno, también les invito a que difundan estos mensajes para que alcancemos a otras almas, para que las llevemos, los acerquemos al Eterno, los acerquemos al trono de gloria, ¿sí? Porque recuerden, a nosotros no nos interesan los bancos que están físicamente, que existen físicamente, ¿no? Nos interesa el banco celestial y hacer depósitos celestiales, porque ahí la ganancia es aquí y ahora y promesa de vida eterna en el tiempo venidero, en el mundo venidero, ¿sí? Entonces, mis hermanos, difundan estos mensajes y comenzamos. Vamos a prepararnos, ¿sí? Vamos a ponernos nuestro talit para comenzar. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces empezamos con el programa de este día, con lo que el Eterno ha dispuesto para ustedes, para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro caminar con certidumbre, en calidad de discípulos de Mashiach, en calidad de hijos de Yahweh, ¿sí? Y bueno, es necesario reflexionar nuevamente, pensar nuevamente. Alguna pregunta que ya les hacía en los programas pasados, y he sido reiterativo también en ello, porque es importante para reflexionar. ¿A qué se debe que al interior de las congregaciones en las que el supuesto es que se predica la sana doctrina, y no lo dudo, haya aún creyentes con situación de vida que no refleja la promesa de una buena vida aquí que hace Yeshua? ¿Sí? Y no se reflejan las bendiciones que nuestro Padre Eterno hace en su Torah, que hace en su Tanaj. ¿Sí? Y mira, Yeshua dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y el que crea en Él, dice, el que crea en mí, tendrá vida en abundancia. Promesa hermosa, indudablemente, que hay detrás de estas palabras de nuestro Salvador, de nuestro Mashiach. Entonces, ¿a qué se debe que no se cumple en la vida de un creyente? Y no estoy hablando en el creyente que tiene pocos años, como congregante, no, sino en aquellos que deberían dar testimonio de promesas cumplidas en su vida y de manera abundante, si no es que plena. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe que no se cumpla en la vida del creyente esta promesa? Hay situaciones que requieren ser revisadas dentro de las congregaciones porque algo está pasando. ¿Sí? Aún más también hay algo de suma importancia. Yeshua dice, al que cree, todo le es posible. Todo.
Y dice, todo lo que pidieres. Si algo pidieres, si algo pides, todo lo que pides te será dado. Igual, una poderosa promesa hay también en esa expresión de nuestro Mashiach. Entonces, la misma cuestión. ¿Por qué no se ve cumplida en la vida del creyente? ¿Por qué si teniendo el gobierno de Mashiach en nuestra vida, teniendo la asistencia del Espíritu de Elohim en nosotros, no se cumple esto de que todo es posible para el que cree? ¿No se cree? ¿Es cuestión personal o es una cuestión doctrinal? ¿En dónde radica el quid del asunto? ¿En dónde está el punto de quiebre? ¿Sí? Mira, Mashiach también lo dice y te lo acabo de señalar y por eso quiero ser enfático en ello. De su boca sale una enseñanza hermosa, vaya, ¿sí? Que se significa como una estrategia, una manera, o nos da la manera de hacer posible lo imposible. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. O si algo pidas en mi nombre, lo haré. Bueno, se pide en su nombre, pero ¿qué pasa entonces? ¿Sí? ¿En dónde radica el punto de quiebre para que no se concreten esas promesas en la vida del creyente? Mira, también nuestro Salvador, enseguida de sus palabras, agrega condiciones que son importantes para que Él pueda hacer lo que se le pide y que son parte de la misma manera en que Él dice, pidan de esta manera. Y tiene que ver con lo que te acabo de preguntar, porque Él dice, cree que lo recibirás, o sea, creyendo que se recibirá, no dudando en nuestro corazón y de acuerdo a la voluntad del Eterno, de su Padre, de nuestro Padre Eterno. ¿Es acaso que en esto radica el que no se concedan las peticiones que se le hacen? ¿Acaso entonces es también una cuestión de fe débil o incompleta o una fe no ejercida? O te vuelvo a plantear la pregunta, ¿es acaso un efecto de la doctrina que se enseña en las congregaciones? Son preguntas que requiere reflexionar para ti. Para ti, recuerda que Mashiach nos dice muy claramente, no veas la paja en el ojo del otro, sino ve la viga en el propio. Y a eso es a lo que te estoy invitando, a que veas qué pasa contigo. Ya tienes todas las, o tienes, haz un listado de las promesas que hay para ti. Son muchísimas promesas. Y ve palomeando las que ya tienes. Y ve el saldo. Ahí te darás cuenta cómo está tu relación con el Eterno. ¿Sí? Por eso es que, si bien son interrogantes que planteo a nivel amplio, el destino principal son para que tú pienses. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo está tu vida con tu cónyuge? ¿Hay paz? ¿Cómo está la vida con tu familia? ¿Cuál es la situación que priva en tu familia? ¿Cuál es la situación que priva en tus finanzas? ¿En tu trabajo? ¿Cómo está tu nivel de tranquilidad, de serenidad, de paz? ¿Realmente estás en paz? Muy simple. Ante estos fenómenos que te decía al inicio, ¿cómo se pone tu corazón? ¿Sí? Porque mira, volviendo al tema del coronavirus, hay creyentes de muchos años, vaya, ¿sí? Que indudablemente que tienen fe, pero hay algo que de pronto parece contradecirlo, ¿sí? Aún
traen su cubrebocas todo el tiempo, y bueno, es una decisión de cada quien, pero ¿qué refleja eso? ¿Sí? Estornuda a alguien y voltean inmediatamente, tose a alguien y voltean inmediatamente. Esas son evidencias que hablan de una calidad de fe, de un tipo de fe. Entonces todo esto necesitamos pensarlo, mis hermanos, pensarlo, porque tiene que ver con la fe plena. Miren, voy a utilizar indistintamente fe y fe plena. En ese momento los utilizo como sinónimos para poco a poco ir aterrizando hacia lo que es la fe plena, la emuná. La idea es que se vayan familiarizando con esto, ¿sí? Bien, entonces son preguntas que necesitas tú hacerte, mi hermano, mi hermana. A ti, Jabayita, que tienes ya, mira, no solo doctrina, no solo enseñanzas que fertilizan tu entendimiento gracias a la influencia del Espíritu de Elohim. No. Tienes instrucción. Tienes Torah. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo anda tu relación de emuná con el Eterno, con Yeshua? Indudablemente que tú crees en Yeshua. Pero, ¿tienes la fe de Yeshua? Y mira, déjame te digo algo también importante. Algo que vino a hacer Yeshua. Y léelo. Lo tienes que leer en un sentido amplio del pacto renovado. De lo que se suele llamar Nuevo Testamento. Que es un pacto renovado. ¿Sí? El pacto ahora es por la sangre de Yeshua. ¿Sí? Pero léelo en un sentido amplio. Y algo que vino a hacer Mashiach. Nos vino a enseñar a cómo ejercer un poder en el cual tiene como soporte la emuná. Eso fue lo que hizo Mashiach para con nosotros. Y nos vino a dar ese poder, ahí está. Sí, nos dio poder para pisotear a la serpiente. Sí, para ejercer ese poder, y aunque andemos en situaciones que son a veces muy adversas, a nosotros no nos afectan. ¿Sí? Nos dio poder, nos invistió de poder y también nos invistió de autoridad. ¿Sí? Y el Evangelio no solo es la buena nueva, la buena noticia, la noticia, no, dice el Evangelio, es poder. Entonces, déjame utilizo este término. Lo que vino a hacer Mashiach fue empoderarnos. ¿Sí? Y vas a ir entendiendo cómo, ¿sí?, ese empoderamiento tiene como condición fundamental la fe en Él y la fe de Él. Mira, déjame te digo que hay en mi mente en este momento que te estoy diciendo esto. Y te lo he dicho ya en otras ocasiones. Hay una condición no cumplida en la realidad, pero sí en el mundo espiritual, que está en Apocalipsis 14:12. Y dice, ahí está la paciencia de los santos, ¿sí?, de aquellos que cumplen los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Entonces, la fe de Yeshua es fundamental. Que nosotros tengamos la fe de Yeshua. La fe en Yeshua nos justifica ante el Eterno. Y está escrito, lo dice el Rab Shaul, lo dice el propio Yeshua. ¿Sí? La fe en Él nos justifica. ¿Sí? Pero la fe de Él en nosotros es condición que aún debe cumplirse. Por eso cuando Mashiach dice, cuando venga, hallaré fe. La fe en Él, por supuesto que la va a encontrar. Pero la fe de Él
¿Sí? Entonces, son preguntas, mis hermanos, que incluso espero que les inciten. Así la palabra sería esa, incitarlos, provocarlos a que vayan y estudien. Porque ¿sabes qué? En Java Ministerios no nos interesa, y lo digo en el mejor sentido, pidiendo perdón de antemano. A Java Ministerios le interesan ovejas para conducirlas hacia el redil, donde está el pastor, Yeshua, y para que se eleven espiritualmente. Pero no le interesan borregos. Y perdón, pero no le interesan borregos a Java Ministerios. Le interesa gente que sea libre realmente en la promesa de Mashiach. Y la verdad los hará libres. Pero para eso necesitas estudiar. Necesitas ir a la Escritura, incluso a corroborar lo que te estoy diciendo, y con corazón dispuesto para que el Espíritu de Elohim te lleve a donde Él quiera llevarte. ¿Sí? Eso es lo que queremos en Java Ministerios. ¿Sí? No nos interesa tener gente atada con la doctrina. No. La doctrina de Java Ministerios es para liberación. Porque creemos en la promesa de Mashiach, que la verdad nos hace libres. Nos hará y nos hace libres, mis hermanos. Y aquí es fundamental la fe. Porque la fe es una herramienta fundamental, mis hermanos, para lograr la sanidad, la liberación y en general las promesas que el Eterno tiene para quien ha decidido aceptar su oferta. Y de forma semejante ocurre con Yeshua. Y déjame te digo algo. De él se dice, además, que es el autor y consumador de la fe. Expresión muy utilizada en los púlpitos, pero en realidad poco entendida. ¿Sí? Porque cuando se habla de autor, la palabra griega que está ahí habla de aquel que liderea, de aquel que fue el iniciador, ¿sí? De aquel que va como líder. Y es nuestro Mashiach. Sigue siendo nuestro líder. Espiritualmente Él está con nosotros y sigue siendo nuestro líder. Sigue conduciéndonos hacia el eterno. La Torá nos lleva a Yeshua. Y el Evangelio nos lleva a Yahweh. Un planteamiento circular. ¿Sí? Esa es la tarea de Mashiach. Por eso Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi pariente, es mi amigo. Date cuenta de esto que te estoy diciendo. Son pasajes que están ahí, que tú conoces, vaya. ¿Sí? Ahora se dice también que es consumador de la fe. ¿Y sabes qué? ¿Qué quiere decir esto? Que es el que perfecciona la fe. Es el que perfecciona la fe. Yeshua es el que perfecciona la fe. Y creo que lo vas a entender con estas temáticas. Es el que lleva a la madurez en la fe plena. ¿Sí? A la fe que Él ejercía, que Él ejerció estando en esta dimensión terrenal. Y bueno, en su época Yeshua hizo muchos milagros gracias a la fe que las personas tenían en Él. Incluso de su propia boca salió expresión de sorpresa al ver que en el impío había fe. Ahí tienes el caso de la mujer cananea en Mateo 15:22, o el centurión en Mateo 8:5. Ahí, si quieres ve a verlos, vaya, sí, ya cuando termine. Sí. Y gracias a esa fe, que incluso dice que no había visto en Israel, es como Él
vuelve su corazón hacia no solo el pueblo de Israel. Él dijo que venía a lo que se había perdido. Sí, el pueblo de Israel, en esclavitud, perdido en la esclavitud. Pero también la creación, la máxima creación se había perdido. Él también vino por nosotros y nos ha injertado en el olivo original, en el olivo verdadero. Y mira, hubo molestia en Yeshua cuando, por ejemplo, sus discípulos no podían hacer milagros por los cuales ya les había otorgado poder y autoridad. Ve al pasaje de Mateo 17, 14, 21. Ahí vas a entender cuando el padre de aquel muchacho que los llevó a él porque creía en Mashiach, en Yeshua, él estaba en el monte, no estaba con sus discípulos, y sin embargo sus discípulos no pudieron. ¿Sí? Y tenía fe en él, y aún así le dijo: ayuda con mi incredulidad. Creía, pero aún tenía dudas como quiera. ¿Sí? Y mira, aún así, en toda esta situación de molestia de nuestro maestro, instruyó, dio instrucción, daba enseñanza práctica que hoy ha quedado a posteridad para nosotros como herencia de herramientas, para nosotros también obrar milagros. Cuando ahí dice esto, género, no sale si solo con oración y ayuno. Entonces, ¿qué ha pasado con ello? ¿A qué se debe que no se concrete en el creyente eso que con tanto énfasis enseñó Mashiach? ¿Sí? Y mira, en el pacto renovado, que te digo que se suele llamar Nuevo Testamento, aparece en 144 versículos la palabra fe. En los evangelios y Hechos aparece en 28 versículos. Mientras que la palabra griega que se usa para fe aparece en 39 versículos en los evangelios y Hechos. Mientras que en el pacto renovado, esa misma palabra fe aparece en 228 versículos. Y mira, a diferencia del Antiguo Testamento, en que la palabra fe aparece solo una vez. ¿En dónde? En el libro de Habacuc. Y el justo, por la fe, vivirá. Así dice el pasaje. Ese contraste habla, fíjate, da un mensaje muy claro, del énfasis que puso Yeshua en el tema de la fe. Y sus discípulos continuaron con ese interés. ¿De qué habla estos números que te acabo de decir? De que es un tema nodal, es un tema fundamental en la doctrina de Mashiach y una condición de suma importancia en quienes nos decimos sus discípulos. Y mira, nos estamos yendo despacio, para que vayas. Mira, por aquí tenemos una expresión, yo no sé en el lugar donde vives, pero aquí decimos para que caiga el 20, para que nos caiga el 20. Entonces vámonos despacio, ¿sí? Este tema, además, es de suma importancia, ¿sí? Porque ya te decía y te recuerdo esa metáfora que el Eterno me regaló, bendito Él, hace ya algunos meses, cuando dice que en este mundo navegamos en una embarcación, ¿sí? Cuya embarcación es la fe plena, la emuná. Y el viento que mueve las velas de esa embarcación es tefilá, tu oración. Y el timón que tiene esa embarcación es teshuvá. ¿Sí? Te lo recuerdo solamente, ¿sí? Entonces, date cuenta por qué es importante. Te estoy dando un elemento más que de lo que la importancia, sin demérito del tema de tefilá, de la oración y tampoco de teshuvá y cualquiera otro de los aspectos de la palabra del Eterno.
Pero sin embargo, el tema de la fe, el tema de la emuná, es algo de suma importancia. Por eso lo estoy recuperando, y lo estoy retomando, y lo estoy subrayando, lo estoy poniendo en relieve, ¿sí? Para que le prestes atención. Y para que vayas y estudies. La verdad te hará libre. Ve, atrévete. Entonces, mira, también Yeshua vivió una situación con sus discípulos. En aquel los increpó también de manera muy fuerte, ¿sí? Porque sus corazones estaban llenos de temor, pues temían perecer en el turbulento mar en el cual navegaban. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Sí? Y les dijo él: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Eso está en Marcos 4:40. Te vuelvo a traer el tema del coronavirus y el creyente. ¿Cuánto creyente en la zozobra del mar turbulento que implica hablar del virus tienen esa conducta, ese temor? Por eso te hablé hace un momento de esto. ¿Sí? Y yo sé que si tú les preguntas van a decir: es que sí tengo fe. Pero nuestro Mashiach dijo: por sus frutos los conocerás. Es decir, hay indicios en el comportamiento. Las palabras pueden decirse cuantas palabras tú quieras, pero los hechos son los que hablan realmente de nuestra fe, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos todo esto, lo tengamos muy claro, ¿sí? Y bueno, hago un breve paréntesis porque en verdad que, mis hermanos, el tiempo estando aquí transcurre de una manera que cuando menos acuerdo ya es casi tiempo de irse, y ahorita estamos a 15 minutos de terminar y no quiero perder la oportunidad de saludar a todos los hermanitos que están ahorita conectados. A la hermanita Claudia Reyes Torres, un saludo, mi hermanita Roselugo, nuevamente un saludo hasta Soto la Marina, mi hermano Héctor, un gusto, Ninfa, mi hermanita, un gusto que estés también aquí compartiendo, recibiendo eso que el Eterno trae para cada uno de nosotros. Mi hermanita Gladys Pérez, nuevamente un saludo hasta Bogotá. Mi hermanita Pina Cielo Gallegos, un fuerte saludo. A Abel también, Flores Morales, un saludo. Mi hermanita Rosy Aguilar, un saludo hasta Zumpango. Salúdeme a todas las hermanitas, los hermanitos de por allá. Esperemos que en el próximo mes de marzo por ahí estemos con ustedes nuevamente. Diana Lem también, un gusto saludarte, hermanita. Rocío Cali, mi esposa Berta Ramírez, un gusto, mi amor, que estés también aquí conmigo, acompañándome, aunque no estés físicamente aquí. Mi hermanita Cristi Perales, María Isabel Villa, en fin, y todos aquellos hermanitos que aunque no han comentado algo, están conectados. Un gusto que estén aquí recibiendo esto que para miren, yo considero que es algo de suma importancia. Se los digo por experiencia personal, ¿sí? En Java Ministerios voy para 7 años de estar en Java Ministerios, y ha sido un proceso en el cual ha cambiado mi visión de mi ser como creyente. Y ese tema es fundamental. Incluso les comento, fue y es un reto. Es un reto hablar del tema de la fe, porque generalmente se habla desde el pacto renovado. Desde ahí se habla la fe. Pero gracias a las enseñanzas que han llegado a través de su siervo Jesús Fernando Isaac García, el siervo del Eterno, del cual él se ha servido para hacernos llegar enseñanzas profundas, puedo ahora ver que necesitamos, lo que les decía al principio, volvernos hacia el concepto de emuná.
un concepto espiritual, pero también un concepto práctico, un concepto vivencial, ¿sí? Entonces, bienvenidos, un gusto que estén, y vamos a tratar de terminar en este tiempo que nos queda, que indudablemente no es posible terminar un tema con tantas profundidad, con tanta recoveco que tiene, en fin, pero poco a poco vamos a establecer ahorita los puntos todavía generales de ello. Y miren, en otro pasaje también en Mashiach, nuestro Mashiach dice algo interesante, en el que ahora de otra forma increpa a sus discípulos nuevamente. Y ojo, porque esto lo hace a sus discípulos, pero te lo está haciendo a ti, mi hermano. Te lo está haciendo a ti, mi hermana. Me lo está haciendo a mí. ¿Sí? Este está en Mateo 16, en los versículos del 5 al 12. Ahí lo pueden encontrar. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, sus discípulos, dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Fíjate, ojo con esto. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, es del pan físico, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La pregunta central es importante. ¿Por qué piensas dentro de ti, mi amado hermano, mi amada hermana, hombre, mujer de poca fe, que no tienes pan? ¿Que no sabes orar? Por ejemplo, ¿sí? ¿Que no puedes igualar las elegantes y rimbombantes oraciones que hacen no pocos líderes congregacionales? No se trata de eso. Se trata de que tu corazón vaya detrás de tus palabras cuando estés en la intimidad con el Eterno. Y eso, aun con lo poco o mucho que tú tengas de pan en ti, es suficiente para que tú puedas hablar con Él. ¿Sí? De eso, entre otras cosas, es de lo que habla. Te lo pongo en términos simples. ¿Sí? Confía. Aún en esto también se requiere de fe. ¿Sí? Entonces ve lo importante del tema de la fe, incluso para que te la creas, de la doctrina que Yeshua nos enseña. Ahí está, léelo. No lo digo yo, lo dice Yeshua. Ahora, el Rav Shaul es quien define conceptualmente el tema de la fe y lo hace, al menos así lo deja ver en el Pacto Renovado, con los términos disponibles del griego. Y déjamelo subrayo, Déjamelo subrayo porque esto es importante y tiene que ver con lo que te he estado diciendo. Mira, hay una expresión por ahí de alguien que dice que toda traducción es una traición. ¿Por qué? Porque, y más en el tema del hebreo, en relación con el griego o con el español, vaya así, incluso, o cualquier otro idioma, no hay palabras tales que puedan dar el contenido, el sentido, el significado profundo de una expresión hebrea en una sola palabra. De una sola palabra a otro idioma. Teshuvá, por ejemplo, en el Pacto Renovado se le puso en la boca de Jesús el término arrepentimiento. ¿Sí? Metanoia. Pero Teshuvá no es metanoia.
al menos no totalmente, porque metanoia, arrepentimiento, es una parte de Teshuvah. Pero hay más cosas, hay más expresiones en la palabra Teshuvah, en el continente, en el contenido de la palabra Teshuvah, ¿sí? A eso se refiere esta expresión de que toda traducción es una traición, porque no alcanzamos a poder traducir fielmente, ¿sí?, lo que una cultura de un individuo, de un país, de un momento histórico, ¿sí?, tiene para otro idioma de otro país con una cultura diferente, etcétera, etcétera. Sí, espero esté haciéndome entender, porque esto es fundamental. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿A qué te quiero llevar? Mira, tienes que ver también algo importante. Tanto Mashiach como el Rab Shaulo, como cualquiera de los discípulos de Mashiach, todos eran judíos. ¿De qué iban a hablar y cómo iban a hablar? Iban a hablar, por supuesto que de Torah, porque el proceso de hacerse de Torah en el judío empieza desde sus primeros, desde que empieza a balbucear, el judío es puesto en contacto con la Torah, y la madre desempeña esta tarea fundamental. La Torah es palabra espiritual. Un bebé que apenas balbucea, pues no tiene todavía las estructuras cognitivas suficientemente desarrolladas para aprender Torah. Sin embargo, con palabra espiritual, cala en ese ser que apenas balbucea. Y así transcurre de tal manera. Llegan a la yeshiva, o sea, siguen a lo largo de toda su vida aprendiendo Torah. Entonces, ¿de qué iba a hablar el Rab Shaulo? De Torah. Yeshua, de Torah. De Tanaj. ¿Sí? Y esto es importante. ¿A qué te quiero llevar? A que la traducción al griego es limitada. Y de ahí han salido tantas doctrinas que lo que han hecho únicamente es tergiversar el sentido real de las doctrinas de Mashiach. Ahí tienes, por ejemplo, la doctrina de la gracia, que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el diezmo sí lo requieren. ¿Pero cómo? Pues no, que no estamos bajo la ley. Entonces son cuestiones que de pronto saltan y suenan a contradicción. ¿Sí? Y podemos lucubrar muchas cosas, pero bueno, no es el punto aquí. A lo que te quiero llevar es a esto, a que entiendas que necesitamos volver a la cultura del Mashiach, a las expresiones del Mashiach, a las palabras que él utilizaba. Y el Rab Shaulo, aquí en esta definición, en esta conceptualización de fe, bueno, quizás quienes lo tradujeron utilizaron esas palabras, pero yo creo que él no habló de fe, no habló de pistis, habló de emuná. Y él dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esto es importante. Sí, es importante. Y es parte de emuná. ¿Sí? Ahí es donde te vuelvo a decir, las doctrinas que se soportan única y exclusivamente en el lenguaje del pacto renovado están sumamente limitadas. ¿Sí? Y bueno, el Rab Shaulo en Romanos 8:24-26 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, nuevamente habla de fe, no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí es donde dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu de Elohim mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué nos invita el Shaulo? A su concepto de fe. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo crees que nos va a ayudar esta expresión?
¿Cómo hemos de pedir? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Tú crees que el Espíritu nos va a ayudar a pedir cosas que son irrelevantes para nuestro servicio en el reino de los cielos? Bueno, puede darnos los deseos de nuestro corazón, pero cuando tú obedeces la Torah, la instrucción del Eterno, no la ley, que también está de fondo, pero es esencialmente la instrucción. Ya te lo he comentado en otras ocasiones, ¿sí? Entonces, aquí, esto de conforme conviene, es conforme a la voluntad de Elohim, conforme es necesario se haga, y esa necesario es conforme a la voluntad de Elohim. Por eso, Mashiach dije que hay que pedir, dice, creyendo que lo recibiremos, no dudando en nuestro corazón, y de acuerdo a la voluntad de nuestro Elohim. Ahí tienes una ampliación de este pasaje. Y en 2 Corintios 4:18 el Rab Shaul nos vuelve a hablar sobre la fe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Está hablando, ¿sí?, de que nuestra certeza, ¿sí?, es soportada con la fe plena, con la emuná. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno quiere bendecirnos. En su corazón está el bendecirnos. Él lo dijo: mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Yo te recomiendo, yo te sugiero, yo te digo, opta por la vida, opta por la bendición. ¿Sí? Ahí está la prueba de lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y bien, con esto terminamos por este día. Estamos a 2 minutos, menos de 3 minutos de terminar. Y los quiero aprovechar para invitarlos nuevamente a que se atrevan a estudiar, se atrevan a ir más a fondo en esta enseñanza que el Eterno ha enviado, ¿sí? En este mostrarles lo que el Eterno quiere para ustedes, ¿sí? Y así realmente se haga esa libertad en ustedes, porque acceden a la verdad. Y conste, no estoy diciendo, no digo que lo que yo estoy diciendo, los incito, los reto, los provoco a que vayan y estudien, ¿sí? Para que así reciban el galardón del entendimiento, el galardón del conocimiento y el galardón de la sabiduría. Y con ello, un soporte práctico para la vivencia de su ser como creyentes, ¿sí? Para que en su vida se concreten las bendiciones que el Eterno tiene para ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Mis amados hermanos, nos vemos el próximo martes. Shalom.